Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues aquí tenemos, gracias a Alexi, a Yuki, haciendo un cover con la guitarra de Bohemian Rhapsody de Queen. Bueno, Yuki, guitarrista de Ease of Eden y de The Drive, así que bueno, pues se ha ganado el reconocimiento internacional por su forma de tocar la guitarra, así que bueno. Además tiene un canal de YouTube, que es el que vamos a ver, donde pues hace este tipo de covers y yo encantado de que los haga. Así que es una canción que me encanta de por sí, ¿verdad, David? Esa canción está en mi top uno, puede decirse. Top uno, es decir, que es tu El top favorito, ¿no? uno, ¿no? Efectivamente. Muy bien, perfecto. Bueno, pues veremos cómo estructura esta versión en Yuki y después vamos haciendo un análisis de lo que vamos viendo. Así que nada, a disfrutar. Ya sabéis amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Así que vamos allá con Yuki. Había que hacer aquí la pausa, era un momento propicio. Me gusta que no haya editado nada en el sentido de incluso cuando termina y pasa de una cuerda a otra, incluso tiene que apagar y ya reducir un poquito el volumen, ¿vale? Es decir, esas imperfecciones de sonido, que eso es lo típico que se limpia después en postproducción, me gusta porque si es en una toma, es en una toma, ¿vale? Claro. Sin trampa ni cartón. Toca fantástico, con una delicadeza extrema, todo a base de bendings expresivos y ahora vamos con un primer cambio dentro de la canción. ¿Qué tal de momento, David? Bien, la verdad que lo está haciendo muy bien. Lo que pasa que, claro, se está centrando en la voz de Freddy. Claro, Pues claro, en esa parte de la canción es Freddy y el bajo y un poco la batería, porque ahí Brian no es que se prodigue mucho. claro. Sin embargo, a este último trozo ya es Brian May.
Ya Eso era con la guitarra, efectivamente. eso es, eso es. A ver cómo se las apaña, a ver qué tipo de arreglo, a A ver ver qué tipo de arreglo. el lado operístico. Eso es, eso es. Veremos por qué camino toma, porque claro, es complicado porque es una canción que hay muchas armonías que se entrecruzan, que van muchas veces superpuestas, y claro, para ella tiene que ser un desafío Sí, en el sentido ella de, sola, claro, claro, efectivamente. de elegir por qué camino va a tomar. Así que vamos a verlo. Bien, bien, bien. Está tomando el camino de la simpleza, de la voz simplemente de Freddy. Creo que se le está La, quedando un poquito corto. la Eh, voz de Freddy y cuando termina que sigue Brian con la guitarra, eso lo hace también. claro, claro. Em, bueno, ha tomado el camino del minimalismo dentro de lo que sería el No, canto. pero la verdad que el trozo de operístico no lo ha hecho muy mal. Lo que pasa que, claro, ya en el trozo que empiezan todas las voces que de hecho creo que Freddy, no sé si hizo 5 o 6 pistas con las voces de cada uno. Y Claro, claro, claro. De hecho, el Galileo, claro, eso es complicado de hacerlo ella sola, ¿eh? el Galileo más agudo era del batería, precisamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con esto? Bien, el arreglo de la canción, ¿vale? Yuki lo que hace es adaptar básicamente la parte vocal, más que la coral pianística y orquestal, que también toca un poco, incluso como tú dices, la guitarra eléctrica de Brian May, pero lo que ha hecho es básicamente una transcripción Sí, melódica. sí, de la voz de Freddy, ¿eh? Cada línea vocal, es decir, de Freddy, parte de las armonías corales, lo ha hecho mediante acordes. Claro, ha sido inteligente y si son, a ver, un acorde son varias líneas melódicas superpuestas, ¿no? Es decir, eh, bueno, varias notas superpuestas, mejor dicho, ¿no? Así que perfecto para hacerlo con acordes, ha sido inteligente ahí. Y bueno, logra que cada sección de la canción se distingue claramente, a pesar de usar un solo instrumento, lo cual eso hay que darle el mérito, mantiene la narrativa original y bueno, vamos a ver, yo creo que voy a esperarme a que termine la canción para ya hablar un poquito de la técnica de guitarra que usa. La producción, ¿qué te está pareciendo?
Pues es lo que has dicho tú antes, con los fallitos, lo bueno que tiene es que no ha cortado, lo está haciendo en una sola toma. Eso digo, en cuanto a sonido, producción de Sí, sonido. bueno, el sonido, la verdad que la guitarra suena espectacular y luego el piano que ha metido y la batería Ujú. suena muy bien también, así que, pero la guitarra, que es lo que ella está tocando, se escucha perfectamente. Claro, utilizo un tono así cálido, con medios, ligeramente comprimido, muy limpio, pero con la suficiente ganancia, con la suficiente distorsión para dar presencia, ¿vale? Los efectos de modulación son suaves, un chorus ligerito, para dar un poquito de cuerpo a la sección melódica, pero básicamente va casi a, como se dice en España, a pecho descubierto, ¿no? Es decir, Sí, sí. va casi desarmada, con su guitarra, sonido de amplificador y poquito más, Y ya está, ya está. ¿vale? Y lo demás es su destreza, ¿vale? Que es muy alta, es un nivel alto de control técnico el que tiene, de memoria musical también. Me refiero, la canción es extensa, es muy cambiante. Ella, si te fijas, casi nunca está mirando el mástil, es decir, todo está sintiéndolo de memoria, está más viviendo que pendiente del diapasón y se centra, creo yo, sobre todo en en la capacidad expresiva de cada nota, el cómo, no sé si te has fijado, cuando toca una nota para mantenerla en el tiempo, va haciendo así, Sí. ¿vale? O dando semicírculos. Eso hace que siga vibrando un poquito más de tiempo el sonido de la cuerda, ¿vale? Son truquillos. Después hay otra gente que le hace un apaño a la guitarra y tiene un interruptor que lo hace, que es un sustain, para que vibre indefinidamente Pues que hasta que el esté guitarrista ahí, sí. llega, que eso no es trampa, simplemente es un recurso más que tienen a la hora de poner la guitarra con el sonido que ellos quieren, ¿no? Venga, pues ahora que iba a cambiar otra vez, volvemos. Ahí me ha faltado. Me ha faltado el lloriqueo de guitarra que hace Brian May ahí. Sí, a ver, es un cover, no es Sí, ya, ya. Es decir, que se trata precisamente de hacer su versión de Bohemian Rhapsody. A mí también se me ha quedado algo corto. Eh, Creía que lo iba a tratar de otra manera, adornarlo algo más. Seguramente he hecho en falta algo más. Tal vez el tapping era una solución muy socorrida que le podría haber solucionado más de un problema a la hora de hacer el arreglo. Em, Ha utilizado tapping de vez en cuando, em, pero muy a cuentagotas. Ha usado también la palanca, ¿no? Es decir, el tema del trémolo, también un poquito para darle algo así de emoción, ¿no? A según qué notas, bastante fluida. Esta última parte, sin embargo, el comienzo de esta última parte me ha gustado mucho.
Claro, es que en la parte cuando esta última parte, cuando ya vuelve a bajar la velocidad, Sí. Em, pero al final se me ha quedado un poquito. eh, es que el final, siendo guitarrista, tenías que haber hecho lo que hace Brian ujú, y no dejar ahí ya ya cuando acaba de hacer llorar la guitarra, ya el wind blows, que luego ya viene el gong final. mm, Pero ahí tenía que haberse centrado en Brian, no en Freddy. sí, sí. Em, le ha faltado. A ver, le ha faltado. No, no es que. Ella técnica tiene de sobra, ¿vale? Pero el arreglo le ha quedado escaso. Escaso. ¿Vale? Es decir, debería de haber aportado más contenido. Le faltan notas, le falta hacer de rellenar huecos, ¿vale? Se ha quedado un poquito vacío. Es que yo Eh, creo que se ha centrado tanto en hacer la voz de Freddy, claro, pero la parte vocal de la canción, es que que la parte de guitarra se le ha mm, quedado corta. muy corta. Em, es que esta no era la canción mm, para hacer un cover basándote solamente en la voz, porque esto tiene mucho arreglo. Claro, Tiene, efectivamente. tiene Es mucho, que es muy complicada esta. claro, tiene mucha aportación vocal, tiene piano, tiene la guitarra, tiene mucha melodía por todos lados, como para centrarte solamente en la voz. Y por eso le ha faltado cuerpo. Le ha faltado Claro. cómo si haces una comida con muy pocos ingredientes. Después el resultado, no, a ver, Bueno, depende de los ingredientes, ¿eh? puede estar rico, pero te faltan cosas, ¿no? Eh, Depende. no, y ahora lo que tal vez le duela más a la gente que es fan de Yuki, y aquí se me van a lanzar al cuello, buena ejecución técnica, pero le falta alma, tío. Aquí le falta sentimiento. Em, ella ha sonreído al final, yo no estaría tan contento. Me gusta, es decir, pero no pasa de correcto, ¿vale? Aquí se nos van a echar al cuello, David, pero es que No, pues, si ya no es echarse al cuello, si yo es tengo que que decir, yo, a lo buena que es esta chica, sí, es que no se le ha quedado corto por lo que estamos diciendo. Si te mira, centras en la zona en la pista de voz, claro, pero es que lo que tú dices es que tiene muchos arreglos. sí, Y se va metiendo la guitarra y claro, ha hecho la voz de Freddy, más cuando se metía Brian, ha hecho la parte de guitarra y ha vuelto a la voz. claro, Pero claro, dice, has dejado la fase de guitarra a medias. me vale más que si es su canal hubiera hecho lo típico de hacer pantallas compartidas, pantallas partidas, y que se vea ella haciendo una parte superpuesta a otra parte que toca y se escuchan las dos a la vez, ¿vale? Hubiera estado bien. Te Hubiera estado centras bien. en la pista de Freddy y Bueno, en la de Brian. correcto, y lo haces todo con la guitarra. De hecho, hay algunos que no dos veces, sino que se ve la pantalla partida en cuatro y en seis Sí, veces. sí, la que sea, Y sí, empieza sí. a añadir capas. A ver, ha sido valiente en el sentido de que decir, no, no, en una sola toma y lo hago así. Ha sido su elección. Como artista, hacerlo así. Perfecto. Eh, habrá un montón de gente que le parezca perfecto, pero a mí me ha gustado, pero no me ha parecido perfecto. ¿Vale? Creo que la Creo que elección. nos ha gustado porque la canción nos gusta. Bueno, ya Sí, he dicho que yo para mí es mi favorita claro, de la historia. claro. Y claro, lo malo que ha hecho es lo que estamos diciendo. Ujú. Centrarte en la voz de Freddy y cuando se metía a Brian hacer la parte de la guitarra y volver a la voz de Freddy. Eso es, eso es. Bueno, pues esto es lo que os puedo comentar. A ver, es que sí ha hecho muchos recursos técnicos, ha hecho palm muting, ha hecho
bendings, ha hecho saltos con saltos de cuerda, ha hecho slides, ha hecho armónicos saturados, ha hecho un poquito de tapping, un poquito de palanca, pero se me queda algo corto. Amigos, esto es lo que os puedo decir de esto. No siempre no, a ver, no siempre nos van a encantar todas las cosas que vemos, ¿vale? Me da coraje porque en cualquier canción de Isofeden o de D-Drive, Sale el sombrero sale volando. hace muchos más recursos con la guitarra que lo que ha mostrado aquí. Cuando esta era una canción para superlucirse. Y es que encima ha empezado desde la parte de la que está Freddy ya en el piano, que se ha comido la primera parte, cuando están los cuatro ahí con las voces, Mm, que es 1 minuto y medio de canción por lo menos. claro, claro. Hasta que se sienta Freddy en el piano y empieza con el mama y Eso toda es, esa parte. eso es. Eh, yo hubiera tirado mucho por el recurso del tapping. Con tantas voces y tanto historia, yo creo que el tapping le hubiera dado No, lo muchísimo que has juego. dicho tú, hubiera grabado. No, yo pensando ya si lo quiere hacer en una toma, claro, pero eh, yo hubiera hecho al menos mm, dividir la pantalla mínimo en dos y hacer Yo diferentes. es que ya, siendo Queen son cuatro, yo hubiera hecho la pista de los cuatro, porque tiene talento para hacerlo. Claro, y la batería la hace con Slap, ¿no? No, no, hombre, coño, pero ya. Ya, 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 ya. No, pero me refiero a la parte cuando Y las voces, salen sí. las voces corales. Y los Pues, Galileos y todo eso, claro. claro, efectivamente, lo hubieras hecho con punteo de cada voz Sí, sí, y sí, le sí. hubiera quedado de lujo. Lo que pasa es que, Perfecto. claro, hacerlo en una toma así seguido, pues claro, te tienes que centrar en la pista de la voz y luego, pues, ¿qué es lo que me pasa a mí cuando la canto? Te pones a cantar ahí en mi inglés de York, Sí, mi acento de York, y vas cantando de Freddy y claro, haces la esta de Brian, pero no te fijas en nada más. Y claro. claro, tú solo, obviamente, no puedes hacer todas las voces. Eso es, eso es, eso es. Bueno, amigos, pues esa ha sido nuestra conclusión. Si os gusta lo que hacemos, dadle a like. Suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis, hay dos maneras de apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. ¿Qué más cosas? Dependiendo del nivel de que elijáis, en nivel uno veis las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tenéis la posibilidad de tener reacciones extras. Hemos subido hace muy poquito em, pues la canción Instrumental Son de la banda de lo que era la Cami, ¿vale? Eh, que es espectacular, espectacular. Que fíjate que se reunieron, no llegaron a sacar disco porque es que no les dio tiempo, porque ocurrió la desgracia de Mikio, pero bueno, yo lo recomiendo ver porque es una pasada. Y bueno, después está el Patreon, que son reacciones personalizadas, aquí como Alexi nos ha traído, pues aquí, bueno, pues esa versión de Bohemian Rhapsody de Yuki Osaka. Y bueno, pues dependiendo del Patreon tendréis dos, cuatro o seis reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para haceros miembros del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta publicidad dentro de una reacción nuestra, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Y por aquí os van a recomendar reacciones. Y si pulséis en el logotipo del canal, te invitan a suscribirte o a unirte. Así que nada, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.